Llegar a España fue toda una aventura. Decidí hacerme autónomo y les voy a contar cómo fue todo y cuánto duró el proceso. Un paso más en mi regularización en este país. Les he estado compartiendo todo el proceso desde que llegué de Cuba. He visto que también hay soluciones para quienes están cobrando bajos salarios y hoy les voy a compartir una de ellas. Así que quédate hasta el final, que acabo de regresar de un viaje y vamos a comenzar ya. De vuelta en Madrid, se siente bien estar en casa otra vez. Ya ven cómo se pone la estación de Atocha. Y está empezando a hacer frío. Oh Dios. Voy en busca del metro. Tengo bastantes cosas que hacer esta semana acá. Tengo que ir a Hacienda. Gira a la Tengo que derecha hacia organizar calle mi de próximo Alfonso viaje. XII. Aquí nos faltan las opciones de cafetería, de comida para las personas que recién llegan de un viaje largo y tienen hambre. Bueno, aquí hay todo eso y más. Vamos al metro. Demasiado lleno para mi gusto. No sé si es el horario, no sé si es que es solamente ahora que está demasiado lleno y quizás el otro venga más vacío. Aún así, demasiado lleno para mí. Voy a esperar los 7 o 10 minutos que se demore el metro en llegar. Ya cuando uno lleva mucho tiempo utilizando el metro de Madrid, ya uno aprende a moverse muy fácil. Esto que están viendo en pantalla es el día a día. Uno aprende a moverse. Miren, ahí estaba la línea C5, que cuando me bajé también en Atocha, la podía haber tomado, pero no tenía el ticket. Y la línea C5 lo que tiene es que es más rápida. Yo ahora voy a hacer las compras de comida. Si ustedes quieren, en otro video les voy a poner qué es lo que estoy comprando de comida para que vean cómo he cambiado la dieta. Y en los próximos minutos lo que les voy a mostrar es el resultado de los trámites. No quiero hacer este video tan largo, por eso es que no les voy a poner lo de la comida y se los voy a dejar para otro video. Han pasado varios días, ya he hecho los trámites y este es el momento de contarles a ustedes cómo hice las cosas. Darse de alta en la Seguridad Social fue lo más fácil del mundo. Un trámite que se hace vía internet. Usted entra a una página, pone algunos datos que le piden como autónomo y ya. Tan sencillo como eso. Así mismo me quedé yo, frío. Muy rápido, muy sencillo todo. Para las personas que recién se hacen autónomos en España, hay una especie de cuota reducida donde se pagan alrededor de 80 euros mensualmente. En mi caso fue un poco más, En mi caso fueron 87 o 87 punto algo. No sé por qué, pero bueno, fue lo que saltó ahí. Yo sé que muchos autónomos se están quejando de los pagos y los impuestos y esa serie de cosas, pero bueno, es lo que hay. Hay muchas personas que vienen acá a trabajar. Hay otras personas que no vienen a trabajar. A ver, y entiéndase que trabajar es toda actividad económica que genera ingresos por los cuales usted paga impuestos. Hay quien decide que es mejor trabajar para una empresa, trabajar para un empleador, con un horario un poco más controlado, más restringido, pero al menos tiene muchos pagos que se quita de arriba. Quien es autónomo casi siempre tiene autonomía sobre su tiempo, ¿no? Puede decidir en qué utilizar su tiempo. Y ya que estamos hablando de trabajo, emprendimiento y oportunidades, les voy a hablar de una empresa que representa esa oportunidad de independizarse. Les hablo de Guilabo, una franquicia que se dedica a la limpieza textil. Siempre hay clientes. Todo el mundo tiene sofá, colchones, butacas, alfombras y claramente todo esto requiere limpieza y desinfección. Tú eres el dueño de tu tiempo y decides cuánto quieres trabajar. ¿Cuánto vas a ganar? Bueno, el primer mes podrían ser entre 1.600 y 1.700 euros. Después, muchísimo más que eso. La franquicia te forma, te prepara, te ofrece materiales y además te ayuda en la búsqueda de clientes. No vas a estar solo. El costo de la franquicia puede variar, pero teniendo en cuenta cómo van las cosas en España, yo lo veo como una oportunidad excelente, no para ganar por encima del mínimo, sino para ganar incluso por encima de la media.
Familia, yo les voy a dejar a ustedes los enlaces de contacto en la descripción de este video y en el primer comentario fijado para que ustedes mismos contacten a la franquicia y sean ellos quienes les den los números exactos. Para quien quiere trabajar y ganar dinero, créanme que es una buena oportunidad. Y ahora, cambiando de tema, les voy a decir lo que se me había trabado, el paraguas que se me había trabado acá en España. Y es el tema de la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria que tuve que imprimir algunos documentos como el padrón, el certificado de empadronamiento actualizado. Tuve que imprimir el documento también donde acreditaba que yo tengo derecho a la sanidad pública. Y estas dos cosas, presentarlas en un centro de salud, en el más cercano de donde yo estoy viviendo, junto con el NIE, con mi documento de identificación de extranjero. Y estos documentos que me pidieron que imprimiera, realmente lo que hicieron después fue mirarlos y devolvérmelos. Así que, pero bueno, parece que era el procedimiento. Yo les digo cómo fue todo fluyendo. Bastante rápido. Cuando llegué en la mañana, antes de imprimir las cosas, tuve que hacer una pequeña cola. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a eso. Salí a imprimir las cosas, después regresé y ya la cola era mínima. Solamente tenía delante 3 personas, si mal no recuerdo. ¿Cuánto demora esto? Ustedes se estarán preguntando, ¿cuánto demora esto? Bueno, esto demora un mes. Una vez que usted solicita la tarjeta sanitaria, se demora un mes en estar lista. Me dieron otro documento con el que tengo que ir a recoger la tarjeta dentro de un mes. Y donde se me ha trabado el paraguas realmente fue con la tarjeta sanitaria europea. Fui a solicitarla, que en teoría debería estar lista en 5 días. Miren ustedes qué diferencia, de un mes a 5 días. Fui a solicitarla vía web a través de un sistema y da error con la base de datos. Me dice que hay un problema con mi usuario. Entonces todavía estoy en eso. Voy a ver si puedo sacar una cita telemática. Un amigo me dijo que te hacen una videollamada y se resuelve el problema. A eso voy, porque físicamente no hay turnos. Bueno, esas son las cosas en las que me he trabado. Básicamente diría que el final ya me cobraron incluso el primer mes de la Seguridad Social. Tan pronto me inscribí, al otro mes ya me estaban cobrando ya. Bueno, familia, nada, ya ven, las cosas van fluyendo. A las personas que han llegado a España, tengan paciencia que todo fluye y nosotros los latinos somos bien recibidos acá. Al final, todos nosotros nos vamos de nuestros países buscando mejores oportunidades. Incluso quienes se van de España lo hacen buscando, de una u otra manera, lo hacen buscando oportunidades. Sé que me ven muchas personas que recién llegan, sé que me ven muchas personas que quieren llegar. Y este tipo de videos donde les hablo sobre mi proceso migratorio va precisamente orientados a esas personas y bueno, también a quien lo quiera ver, a quien me siga porque veía mis contenidos antes que saliera de Cuba. Yo voy a tratar de seguirles compartiendo mis experiencias acá de todo este proceso migratorio, de todos los trámites que estoy haciendo, de cómo son los trámites, si son rápidos, si no son rápidos. Yo les voy a ir compartiendo todo esto.